Hola amigos, bienvenidos a este canal, qué bueno verlos de vuelta. Estamos en el segundo capítulo, analizando el segundo capítulo de este libro que se llama El genio de Jesús, un libro de Erwin McManus, súper interesante. Gracias a todos los que estuvieron firmes ahí en el primer capítulo, que nos pusieron like, se suscribieron, nos comentaron. La verdad que eso nos alienta a poder seguir produciendo material como este, ¿no? Este es un libro súper interesante en el que estamos. En el capítulo anterior hablábamos que un genio era alguien que era tocado por los dioses, donde lo humano y lo divino se tocaban, y hablamos de que si estamos buscando un genio en la vida, ese genio es Jesús. Jesús tiene humanidad y tiene divinidad, todo juntado en la misma persona, y de eso hablamos en el capítulo 1. Y ahora vamos a entrar en el capítulo 2. Pero antes quiero mostrarte algo. Mirá lo que tengo acá. El genio de Jesús en español, me llegó recién. Es la edición en español, está precioso, está muy lindo. Y así como lo ves, este libro ya tiene dueño. Hay un ganador de este libro que lo voy a anunciar al final del video para que lo pueda retirar y se lo podamos entregar, si no, personalmente. El capítulo de hoy, el capítulo 2 del genio de Jesús, se llama Prodigio. Es que a veces la genialidad se revela a una edad muy temprana. Mozart, por ejemplo, tenía solo 3 años de edad cuando comenzó a tocar el clavicordio, y 5 años cuando compuso su primera pieza musical. Pablo Picasso, lo primero que dijo, cuenta la leyenda, cuando comenzó a hablar, fue pedir un lápiz. Y ya a los 9 años había superado a su padre, que era un hábil pintor. Blaise Pascal, el genial matemático, es una excepción a la regla. Su padre no veía importante enseñarle matemáticas, así que lo instruyó en literatura durante casi toda su niñez. Pero ya a los 12 años, a la edad de los 12 años, ya había inventado su propia terminología matemática y había descubierto independientemente el teorema de Euclides, todo por sí mismo. Y antes de morir, murió muy joven, creó la apuesta de Pascal, que prueba o endorsa matemáticamente la existencia de Dios. Cuando vemos gente que desde temprana edad ya muestran indicios de ser genios, llamamos a estos niños prodigios. Hay un estudio que hizo acerca de los prodigios la NASA, es un estudio que se hizo más o menos en los 90 y dice que el 95% de los niños que se encuestaron, una gran masa, una gran cantidad de niños, el 95% son pensadores divergentes antes de cumplir 12 años. Nadie tiene que enseñarte a ser creativo, somos creativos por diseño. Y este estudio fue un poco más lejos y comenzó a establecer un parámetro que llamó niveles de genialidad o el nivel de genio. Y comenzó a encuestar y a estudiar y a hacer pruebas de diferentes niños, muchísimos niños, y estableció lo siguiente: a los 5 años, todos los niños que se midieron, el 98% alcanza el nivel de genialidad. A los 10 años esa cifra baja al 30%. A los 15 años, niños de 15 años, solo el 12% alcanzan el nivel de genio. Y cuando sos adulto, solo el 2% alcanza a tener el nivel de genio. Y Land, que es el científico que se encarga de hacer este estudio, dice: hemos concluido que el comportamiento no creativo se aprende. Si te dijera, por ejemplo, que sos un genio lingüístico, tal vez me mirarías con incredulidad. Pero quiero recordarte algo: aprendiste uno de los idiomas más difíciles del mundo, el español, a la edad de 2 o 3 años. ¡Sos un genio! Pero de alguna manera convenciste a tu mente de que solo necesitabas aprender un idioma. Si a ese niño de 2 o 3 años lo hubiésemos puesto en Tokio, terminaría hablando japonés con mucha fluidez y facilidad. Si lo sacáramos y lo pusiéramos en Londres, terminaría hablando el inglés de la reina. ¿Sabes por qué?
porque sos un genio lingüístico, ya desde pequeño hay un prodigio en vos. Es que te enseñaron. ¿Y por qué no lo somos? ¿Por qué no somos genios? ¿O por qué nos cuesta tanto explotar esa genialidad? Bueno, es que nos enseñaron a ser normales. Y progresivamente te fueron sacando lo genio de tu genoma. Tal vez si quieras encontrar a tu genio interno, tengas que hacerte esta pregunta. Y es una pregunta profunda. Escribilo en comentarios, escribí la respuesta en comentarios. Conversar con nosotros, vamos a tratar de responder a todos los que comenten, pero quiero hacerte esta pregunta que creo que va a ser una de las preguntas más profundas de todo el video, y la pregunta para encontrar tu genio interno que tal vez te tengas que hacer es: ¿quién eras de niño? ¿Quién eras de niño? No qué querías ser, ¿quién eras de niño? No qué hacías o cómo te divertías o cómo, sino quién eras de niño. Escribí ahí tus comentarios. Y quiero entrar de lleno a nuestro genio central. Jesús dijo que a menos que nos volvamos como niños, no entraríamos al reino de Dios. También dijo que lo que Dios le escondió a los sabios y a los grandes pensadores de este mundo, se lo entregó, se lo reveló a los niños. Tal vez la única manera de ver en qué nos podemos convertir como humanos es vernos a nosotros mismos a través de los ojos de un niño. Para aquellos que estudiamos a Jesús, nos molesta un poquito no saber nada acerca de la niñez de Jesús. No sabemos nada o casi nada acerca de las etapas, de las primeras etapas de su vida. Pero el Evangelio de Lucas nos cuenta una historia de Jesús sobre cuando era pequeño. Sus padres lo llevan a Jerusalén y ahí en Jerusalén lo pierden. Van en caravana, vuelven en caravana y creían que Jesús estaba entre la gente, pero por algún motivo lo perdieron y están 3 días buscándolo hasta que lo encuentran ahí en Jerusalén. Lo encuentran hablando con los religiosos, escuchándolos, haciéndoles preguntas en el mismo templo. Y ellos, dice la Biblia, que estaban maravillados de las preguntas que este niño hacía. Los sabios del templo maravillados de lo que Jesús decía. Sin lugar a dudas, Jesús era un prodigio. En esos días el templo hebreo era lo equivalente a un simposio griego, era donde los sabios se reunían, donde se discutían los asuntos de la Torá, de la ley, de los profetas, donde se discutía sobre la vida de cada hebreo. Era un lugar de aprendizaje y ahí está Jesús sorprendiendo a los mejores maestros de su época. La característica singular de un genio es que encuentra la genialidad temprano en su vida. Jesús habla con su madre, con su padre cuando lo encuentran y les dice esta pregunta que un poco nos desconcierta. Les dice Jesús: ¿por qué me buscaban? ¿No saben que en la casa de mi padre tengo que estar? ¿No saben que en los negocios de mi padre tengo que estar? Si supieran mi intención, y creo que esto es lo que Jesús está queriendo decirle a su familia, si supieran mi intención, si supieran para qué vine al mundo, no habrían tenido dudas de dónde encontrarme. Bobby Fischer, el famoso ajedrecista, lo encontrarías cerca de un tablero. A Beethoven lo encontrarías en un piano. A Miguel Ángel lo encontrarías en la Capilla Sixtina. Y a Jesús en el templo. El artista siempre encuentra su lienzo y Jesús está en el templo. Jesús de adolescente había llegado a un nivel de sabiduría que un sabio promedio buscaba durante toda su vida. Es que Jesús tenía una intimidad con el Padre, como los profetas del Antiguo Testamento. Y eso era algo que se había roto. Dios se transformó en un rumor al que hay que temer. Los sabios dejaron de hablar con Dios y comenzaron a hablar simplemente de Dios. Y hay algo interesante que veo en esto. Mientras el prodigio no elige su llamado, sino que lo encuentra o éste lo encuentra, sí depende de él abrazar ese llamado si es que quiere más adelante transformarse en un genio. ¿Qué hace que un prodigio se transforme en un genio? ¿Qué hace un prodigio
que a él le sale de manera natural, que yo tal vez pueda imitar de manera intencional. Y quiero hacerte una serie de preguntas que yo sé que son profundas, pero son necesarias para empezar a caminar en el camino de convertirte en un genio o en despertar el genio que hay en vos. La primera pregunta es, ¿has abrazado tu identidad? ¿Sabes quién sos? Segunda pregunta, ¿has descubierto tu intención? ¿Sabes para qué estás en esta tierra? Jesús ya tenía identidad, Jesús era un niño, pero ya tenía una intención, sabía para qué estaba en la tierra. Pregunta número 3, ¿sos un buscador de respuestas? Hacé las preguntas correctas. A veces la mejor respuesta es una buena pregunta. Y vemos a Jesús preguntando y sorprendiendo con sus preguntas. Vemos el nacimiento de ese pensamiento retórico que Jesús va a tener a lo largo de todo su ministerio. Es que las preguntas abren procesos, las respuestas los cierran. Jesús está preguntando, pero también creo que en esas preguntas se está respondiendo muchas cosas a los sabios. Pregunta número 4. ¿Estás expandiendo los parámetros de tu intuición? ¿Estás abierto a lo nuevo? Y última pregunta. ¿Está tu esencia fundamentada en intimidad con Dios? ¿Conoces a ese Dios que te ama? ¿O simplemente estás perdido en un rumor y hablas de Dios y no con Dios? La genialidad tiene esto, la genialidad crea enfoque y ceguera a la vez. ¿Te diste cuenta que hay gente que es genial en algunas cosas y tan torpe en otras? Y vos decís, ¿cómo puede ser que esta persona sea un genio en algo que es tan complejo y algo que es tan simple? No le sale nada bien. Jesús parece no estar al tanto del dolor que pasó María y José durante estos 3 días que lo estuvieron buscando. Estaba plenamente enfocado en el templo. Es que la genialidad tiene enfoque y ceguera a la vez. Lo que me regresa de vuelta al comienzo. Hay un genio en vos que no ves, porque desde pequeño te enseñaron a ignorar esa genialidad. Pero de ahora en más vamos a enfocarnos en esa genialidad que hay dentro nuestro. Nos volveremos más como niños y en el proceso descubriremos nuestro propósito, nuestra intención. El genio de Jesús puede volver a despertar en nosotros esa genialidad que perdimos. Todos fuimos prodigios. Abracemos el llamado de transformarnos en genios. Podés haber sido un prodigio, pero tenés que caminar en carácter para transformarte en un genio. Porque si no, la genialidad pasa a ser locura. Todos fuimos prodigios. Abrazá el llamado de transformarte en un genio. Y ese es el capítulo 2, mi pequeño resumen del capítulo 2 de este libro de McManus que estamos leyendo, El genio de Jesús. Y quiero anunciar a la ganadora de este libro, a Yelén Ortiz. A Yelén, este libro es tuyo. Ponete en contacto con nosotros por redes sociales, tanto por mi red social como por Debo, o acá mismo si querés en los comentarios vamos arreglando. Este libro es para vos, y a todos los que nos están viendo les pido un último favor. Likes que nos ayudan a llegar a más personas, y suscríbete si no estás suscrito. No les cuesta absolutamente nada y a nosotros nos ayuda un montón y nos alienta a seguir produciendo este contenido.